Bien, comencemos con el problema número 1. Se mezclan 300 mililitros de una solución de nitrato de bario, 0.6 molar, con 150 mililitros de una solución del sulfato de sodio, 0.4 molar. Aquí tenemos que hacer la ecuación, pero primero vamos a escribir los datos que tenemos de cada uno de ellos. En el caso del nitrato del bario tenemos 0.6 molar y también tenemos 300 mililitros. Este volumen tiene que estar en litros. Hay que recordar la conversión. 1 litro son 1000 litros. Entonces vamos a recorrer el punto 3 lugares por los 3 ceros. Y nos quedaría 0.3 litros. Hacemos lo mismo con el sulfato de sodio. Tenemos una molaridad de 0.4 y también tenemos una cantidad de volumen de 150 mililitros. Estos 150 mililitros vamos a convertirlos a litros, recorriendo el punto 3 lugares. Entonces tendríamos 0.150 litros o 0.15 litros. El siguiente paso es recordar que cuando tenemos dos datos, tanto la molaridad como el volumen, podemos obtener los moles. Vamos a obtener primero los moles del nitrato de bario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo. Vamos a multiplicar la molaridad por la cantidad del volumen en litros. Entonces tendríamos 0.6. La molaridad es mol sobre litro. Y lo multiplico por 0.3 litros. Litros se va con litros. Eliminamos esta unidad de medida. Y vamos a obtener moles. Los moles del nitrato de bario van a ser la multiplicación de 0.6 por 0.3. Esto es 0.18 mol. Repetimos esto, pero ahora para el caso del sulfato de sodio. De igual manera, vamos a multiplicar la molaridad por el volumen en litros, 0.4 mol sobre litro por 0.15 litros. Los litros se van con los litros y quedan moles. Vamos a multiplicar con ayuda de la calculadora 0.4 por 0.15 y nos da como resultado 0.06 mol. Bien, ya que tengo estas cantidades las voy a dejar aquí y ahora vamos a generar la ecuación completa. Antes recuerden que esta formulita se obtiene por medio de la fórmula de molaridad, teniendo que la molaridad es mol de soluto entre volumen en litros. Pero como yo quiero los moles, pues hago un despeje. El volumen que está dividiendo pasa multiplicando. Ahora sí continuemos con elaborar la ecuación. Para elaborar la ecuación va a ser muy sencillo. Primero vamos a volverlos a escribir. BaNO3 2 más Na2SO4. Para ver qué es lo que vamos a producir hay que recordar los números de oxidación. Este 2 de aquí, afuera del paréntesis, está por algo. Esa cantidad de átomos es necesaria para balancear la cantidad de los números de oxidación que tenemos. En el caso del bario sería más 2 y en el caso del NO3 menos 1. Con el sodio pasa lo mismo, tenemos más 1 y del otro lado, como hay un 2, el SO4 es menos 2. Ahora voy a conectar el positivo con el negativo, me va a quedar BaSO4. Siempre ponemos primero positivo y luego el negativo. Como aquí es 2 y menos 2, voy a agregar número de átomos abajo. Ahora vamos a contar el positivo del segundo, que es el Na, con más 1, con el negativo del primero, NO3. Y pues este valía menos 1. Igual, más 1 menos 1 nos da 0, entonces no tenemos que agregar cantidad de átomos abajo. Así tal cual queda. Bien, ahora déjenme borro este rayadero. Y vamos a verificar el balanceo. El balanceo, recuerden que se toma en consideración la cantidad de átomos que se tiene de cada lado, tiene que ser la misma. Empecemos con el bario, del lado izquierdo no hay nada, es un 1. Del lado derecho también es un 1. Está balanceado. Siguiente es el nitrógeno del lado izquierdo. Tenemos 1 por 2, 2. Y del lado derecho tenemos nada más 1. Aquí hay que hacer un cambio del lado derecho. Tendríamos que agregarle un 2 al principio para que 2 por 1 nos dé 2, la misma cantidad. Siguiente elemento es el
sodio, del lado izquierdo tenemos 2 y del lado derecho tenemos 2 también por el cambio que hicimos ahorita. Siguiente es el azufre, del lado izquierdo tenemos 1 y del lado derecho tenemos 1 también. Y por último, el oxígeno, del lado izquierdo tenemos 3 por 2 son 6 más 4 igual a 10. Y del lado derecho tenemos 4 por 1 4 más 2 por 3 6 y 4 más 6 10. Ya está balanceada la ecuación. La podemos volver a transcribir en limpio y tenemos 1 mol del nitrato de bario con 1 mol del sulfato de sodio produce 1 mol del sulfato de bario con 2 mol del nitrato de sodio. Y ya está lista nuestra ecuación. Yo tengo, esto es general, esta es la receta que yo obtuve por medio de balanceo, pero lo que yo tengo está arriba, fue lo primero que hicimos. Yo tengo 0.18 mol y 0.06 mol. Entonces los voy a ubicar donde corresponden. Tenemos en el primer caso que son los moles del nitrato de bario. Entonces debajo del nitrato de bario voy a poner 0.18 mol. Y en el caso del sulfato de sodio tengo 0.06 mol. Bien, ahora lo que sigue es saber cuál de estos es mi reactivo limitante. El limitante, acuérdense que es el que me limita la reacción, su nombre lo dice. Entonces vamos a ver qué pasaría si yo utilizaba el 0.18 mol. Del otro lado tendría que tener la misma cantidad. ¿Saben por qué? Porque la receta está 1:1. Por cada un mol hay un mol del otro ingrediente. Entonces yo necesito, si tengo 0.18, necesito 0.18 del otro. La pregunta es, ¿alcanzo? Pues no, tengo 0.06. Entonces jamás vamos a poder utilizar el 0.18. ¿Por qué? Porque no tengo 0.18 del otro ingrediente. Solamente tengo 0.06. Así que este, del que no alcanzo, se le conoce como reactivo limitante. A partir del reactivo limitante voy a hacer la relación estequiométrica o voy a hacer la regla de 3 simple para encontrar la cantidad de lo demás. Entonces, si yo tengo 0.06, necesito 0.06 también del otro. Y en el producto también tendríamos que obtener 0.06 mol del sulfato de bario. Y es del que me preguntan, en realidad la pregunta es cuánto voy a producir del sulfato de bario. Voy a producir 0.06 porque la relación arriba en la receta es 1, 1, 1. Por lo tanto, si yo voy a utilizar 0.06, entonces voy a obtener 0.06 mol. Pero me lo piden en gramos, entonces necesitamos la masa molar para poder convertir a gramos. ¿Cuál masa molar? Pues del sulfato de bario. Empezamos por el bario. Tiene un átomo y lo vamos a multiplicar por su masa atómica que se encuentra en la tabla periódica, 137.3. Ahora es el azufre, tenemos 1, un átomo por 32 igual a 32. Y el oxígeno, por último, 4 átomos por 16, 64. Sumamos estas tres cantidades y eso nos va a dar la masa molar. Con ayuda de la calculadora lo hacemos. 137.3 más 32 más 64 nos da un total de 233.3. Gramos sobre mol es la unidad de medida de la masa molar. Y entonces, ahora tendremos que sacar la masa calculada por la multiplicación de moles por la masa molar. Entonces, masa es igual a la cantidad de moles, 0.06 mol, por la masa molar, 233.3 gramos sobre mol. Se eliminan los moles y me quedan gramos, que era lo que buscaba. Entonces mi inciso A, la respuesta de mi inciso A va a ser la multiplicación de 0.06 por 233.3. Y la respuesta es 13.99, que lo podemos redondear a 14 gramos del sulfato de bario. Y este es el inciso A. Ahora para el inciso B nos preguntan cuánto permanece sin reaccionar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto quedó del sobrante del reactivo en exceso? El reactivo en exceso pues fue el primerito que les decíamos que no podíamos utilizar, 0.18 porque era mucho. Entonces yo utilicé 0.06 en realidad. Y mi sobrante va a ser del total que yo tengo, que es 0.18, menos lo que utilicé en realidad. ¿Cuánto fue lo que yo utilicé? 0.06.
Eso era lo que yo necesitaba. Entonces voy a hacer la resta de 0.18 mol menos 0.606 mol, que fue lo que utilicé para poder hacer reaccionar. Y tenemos la resta de 0.18 menos 0.06, nos da 0.12. Esto es lo que sobra en moles. Pero la pregunta dice cuántos gramos permanecen sin reaccionar. Entonces necesito conocer los gramos nuevamente. ¿Qué hicimos ahorita? Multiplicamos la cantidad de moles por la masa molar. Por lo tanto necesito la masa molar del reactivo en exceso, que sería el bario nuevamente. Empezamos por el bario con un átomo por 137.3 su masa atómica. Recuerden que esta la encuentran en la tabla periódica. Nitrógeno tenemos 1 por 2, 2 por 14. La masa atómica del nitrógeno es 14, lo cual nos daría 28. Y por último el oxígeno tenemos 3 por 2, 6 por 16, lo cual nos daría 96. Sumamos estas tres cantidades, 137.3 más 28 más 96, nos daría un total de 261.3. Esta sería nuestra masa molar. 261.3 gramos sobre mol. Ahora vamos a convertir a gramos multiplicando la cantidad de moles que sobraron, 0.12 mol por 261.3 gramos mol. Los moles se van con los moles y nos quedan gramos. ¿Cuántos gramos? La masa en gramos de lo que sobra va a ser la multiplicación de 261.3 por 0.12. Y la respuesta es 31.356 gramos. Estos son del reactivo en exceso, que es el nitrato de bario. Y con esto se terminaría el primer problema. Como ven, un poquito largo, pero no está tan difícil como parece. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Se descompone el peróxido de hidrógeno, esto quiere decir que se separa. Tenemos agua y el oxígeno. Del lado izquierdo tengo del hidrógeno 2 y del lado derecho 2. Del oxígeno tengo 2 del lado izquierdo y 3 del lado derecho. 1 más 2 es 3. Aquí tenemos que duplicar. Encerramos el del oxígeno que está solito, que es el que está causando problema, y vamos a duplicar lo demás. Entonces ponemos en lugar de 1, 2 y 2 y volvemos a contar hidrógenos. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. Oxígenos me quedarían 4 del lado izquierdo y 2 por 1, 2 más 2, 4. Y ya se compuso esto. Recuerden que cuando pase esto siempre es importante duplicarlo y esto hará más fácil las cosas. Ahora el siguiente paso es expresar en moles. 2 moles del peróxido producen 2 moles del agua con 1 mol del oxígeno. Ahora tenemos que ver la cantidad que nos da el problema. Dice que se descomponen 150 gramos del peróxido con una pureza del 90%. Al final vemos lo de la pureza. Ahorita vamos a preocuparnos por lo que yo tengo. Lo que yo tengo son 150 gramos, pero está en gramos. Entonces hay que obtener los moles para poder hacer la relación, porque no puedo mezclar peras con manzanas. Tengo que hacer la relación ya sea toda en gramos o toda en moles. Vamos a cambiarlo a moles. 150 gramos a moles, requerimos el conocer la masa molar nuevamente. Entonces la masa molar del peróxido sería 2 átomos de hidrógeno por 1 su masa atómica, oxígeno 2 átomos por 16 su masa atómica, sumamos 2 más 32 y nos da 34 gramos mol. Vamos a dividir, en este caso para obtener moles se divide la masa 150 gramos entre 34 gramos mol. Gramos se van con gramos y nos quedan moles. Vamos a dividir 150 entre 34, 4.412 ya redondeado. Entonces ponemos 4.412 ya redondeado. Mol. Esta cantidad es la que yo voy a poner acá abajo ahora. Debajo de la receta lo que yo tengo es 4.412. Y me están preguntando cuántos gramos del oxígeno se esperan obtener teóricamente. Entonces, este de acá, el último, es el que me preguntan. Fíjense, la relación es 2 a 1. O sea que es el doble que tengo del lado izquierdo. Contra el lado derecho, pues obviamente el producto va a ser la mitad. O hago una regla de 3 simple, es lo mismo.
donde vamos a dividir entre 2. 4.412 entre 2. Y nos quedaría 2.206 mol del oxígeno. Pero son gramos, otra vez. Vamos a convertir a gramos sacando la masa molar del oxígeno. Esto está fácil, es 32 gramos mol. ¿Cómo lo supe? Porque recuerden que si tengo dos átomos lo multiplico por su masa atómica 16. 2 por 16, 32 gramos mol. Entonces la masa va a ser 2.206 mol por 32 gramos mol. Se eliminan los moles y me quedan gramos. ¿Cuántos gramos me quedan? Vamos a multiplicar. La respuesta final aquí de este ejercicio, bueno, todavía falta un paso más, pero en el caso de que fuera al 100%, pues tendríamos 70.59 al 100% de pureza. Pero nos decía que estaba con un 90%. Por lo tanto, el resultado tiene que obtenerse al 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que le voy a sacar el 90% a 70.59. O lo pueden hacer como otra regla de 3 simple sin ningún problema. Lo que se les haga más fácil. 90 por 70.59 entre 100. O simplemente 70.59 por 0.9. Así podemos sacar también un porcentaje. Vamos a hacerlo de esta manera. 70.59 por 0.9. Y la respuesta final es 63.531 gramos de O2 o del oxígeno. Esto es lo que obtenemos en el inciso A. ¿Cuántos gramos fueron? Es esta cantidad. Ahora, el inciso B nos dice que se obtuvieron realmente, esta es mi masa real, 42 gramos del oxígeno. La masa teórica pues es la que yo acabo de obtener en el inciso A. Entonces para sacar el porcentaje de rendimiento hay que acordarnos de la formulita. Porcentaje de rendimiento es masa real, lo que se obtuvo realmente 42 gramos, entre la masa teórica. La masa teórica es lo que obtuve en el inciso A, 63.53 gramos. Y eso se va a multiplicar por 100. Entonces tendríamos 42 gramos entre 63.53 gramos por 100. Lo hacemos con ayuda de la calculadora. Y la respuesta es 66.11%. Y listo, con esto terminamos el ejercicio número 2. Ahora pasemos al tercer ejercicio. Este ejercicio se parece a la actividad fundamental, donde tenemos un problema de combustión. Está el propano. Yo tengo que construir la ecuación. Recuerden que para que se ocurra la combustión, tenemos que agregarle aire, el oxígeno, y produce dióxido de carbono con agua. Ahora balancemos. 3 del lado izquierdo, 1, le ponemos un 3 para que se balance. H son 8 del lado izquierdo, 2 del lado derecho, le agrego un 4 y ya son 8. Del oxígeno tengo 2 y del lado izquierdo nos faltaría, porque del lado derecho tenemos 3 por 2 son 6, más 4, 10. Multiplicamos por 5 el lado izquierdo para que 5 por 2 nos dé 10. Y tenemos un mol del propano con 5 mol del oxígeno para producir 3 mol del dióxido de carbono con 4 mol del agua. Ahora ya tengo todo en moles. Vamos a obtener la masa molar del primero, que es el único que tengo que obtener. Carbono son 3 átomos por 12, 48. O el hidrógeno tenemos 8 por 1, 8. Sumamos estos dos, son 56 gramos mol del propano. Del oxígeno ya me lo sé, 32 gramos mol. Del dióxido de carbono ya me lo sé, 44 gramos mol. Recomiendo que se los aprendan. Y del agua ya me lo sé, es 18 gramos mol. Si no se los quieren aprender, los pueden anotar también en su formulario. Y tenemos que pasar de moles a gramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Multiplicando los moles por la masa molar. Un mol por 56 gramos mol. Mol se va con mol y nos quedan gramos. 56 gramos del C3H8 propano. Ahora vamos a multiplicar la siguiente cantidad de moles. 5 mol por la masa molar del oxígeno, 32 gramos mol. Y multiplicamos 5 por 32. Los moles se van con los moles y nos quedan gramos. ¿Cuántos gramos será? Okay, vamos a apoyarnos aquí de la calculadora.
160 gramos del oxígeno. Ahora vemos el producto. Del producto tenemos 3 mol. Esos 3 se van a multiplicar por 44 gramos mol. Igualmente, usamos nuestra calculadora para hacer la operación. 3 mol por 44 gramos mol. Se van los moles y nos quedan una masa de 132 gramos del CO2 o dióxido de carbono. Y por último, con el agua tenemos 4 mol que multiplica 18 gramos mol. 4 por 18. Y tenemos 72 gramos porque los moles se cancelan de agua. Ahora ya que tengo todo en gramos, aquí lo convertí primero a gramos porque las cantidades estaban en gramos, bueno, estaban en kilogramos, entonces hay que ponerlas en gramos. Esta es mi receta y lo que yo tengo, dice arriba, en la redacción dice que tengo 2 kilogramos de propano. ¿Cuánto es en gramos? Pues sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos, entonces son 2000 gramos. Y del otro tenemos 1.5, o sea, 1500 gramos. ¿Qué pasaría si utilizo los 2000 gramos? ¿Cuánto voy a necesitar del oxígeno? Fíjense que la relación de arriba es 56,160. Entonces, bueno, vamos a hacer una regla de 3 simple. 2000 por 160 entre 56. Recuerden que la regla de 3 simple funciona la multiplicación cruzada y se divide entre el de al lado. 5714. Esa es la cantidad que yo requeriría para poder hacer reaccionar este combustible. Pero yo tengo 1500. La pregunta es, ¿alcanzo? Piensen como en dinero. Yo tengo 1500 pesos y ocupo 5714. Pues no alcanzo. Entonces, como no alcanzo, nunca voy a poder utilizar los 2000 gramos. Voy a utilizar los 1500 gramos porque eso significa que el oxígeno es el reactivo limitante. Y el reactivo en exceso es el propano. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora la regla de 3 simple, pero para el otro lado. 1500 por 56 en 360. Vamos a ver cuánto requerimos en realidad del propano. ¿Cuánto vamos a requerir del propano? 525 gramos. Ah, bueno, pues sí alcanzo. De hecho, me va a sobrar porque yo tengo 2000 gramos. ¿Cuánto va a ser mi sobrante? Ah, bueno, pues tengo 2000 gramos y voy a requerir 525 gramos. ¿Ok? Vamos a hacer la resta. 2000 menos 525. Y la respuesta es 1475. Esto es lo que va a permanecer sin reaccionar. 1475 gramos. Muy bien. Y el reactivo en exceso pues sería este propano. Cuando sobra ese reactivo en exceso. Ahora, la pregunta del inciso A es más enfocada en cuánto vamos a producir de dióxido de carbono, pero necesitamos saber quién era el reactivo limitante primero. Entonces vamos a hacer la regla de 3 simple ahora hacia el otro lado. 1500 por 132 entre 160. Y la respuesta es 1237.5 gramos de dióxido de carbono. Este es el inciso A. Ya no necesito convertir porque desde un principio lo convertí todo a gramos. ¿Los otros problemas también se podían hacer de esta manera? Sí, claro. Podían convertir primero todo a gramos y luego hacer la relación. El inciso B de la pregunta dice que cuántos gramos quedan. Ya lo tenemos. Y por último, el inciso C es la relación aire-combustible. Para sacar la relación aire-combustible ocupo la cantidad de gramos del nitrógeno. Para ello vamos a utilizar la cantidad de gramos utilizados del oxígeno. Los vamos a dividir entre 32 para convertir a moles. Y la respuesta que nos dé la vamos a multiplicar por 3.76, que es la relación con el nitrógeno, en moles. Y la respuesta que nos dé la vamos a multiplicar por 28 para convertir a gramos de nitrógeno. ¿Para qué quiero los gramos de nitrógeno? La relación aire-combustible es la suma de la cantidad de gramos de oxígeno más la cantidad de gramos de nitrógeno entre la cantidad del combustible utilizado. Entonces por eso requiero sacar esta cantidad de gramos de nitrógeno para poder sumársela a los gramos del oxígeno y poder tener la relación completa. Bien, ¿cuántos gramos del oxígeno utilizamos en este problemita? Como fue mi reactivo limitante, utilicé todos, los 1500.
Vamos a suponer que no fuera mi reactivo limitante, entonces pues tendría que poner la cantidad que utilicé y no el total. Pero en este caso era el reactivo limitante, se queda así, 1500 entre 32. Y la respuesta es 46.875. Esa cantidad es la cantidad de moles del oxígeno. La vamos a multiplicar por 3.76, porque por cada mol de oxígeno hay 3.76 moles de nitrógeno. Y lo que me dé lo voy a multiplicar 176.25 por 28, que es la masa molar del nitrógeno. Y la respuesta es 4.935 gramos del nitrógeno. Bien, vamos a sumar los gramos del oxígeno, 1.500 gramos, más 4.935 gramos del nitrógeno. Y lo vamos a dividir entre los gramos del combustible utilizado. No fueron 2.500 o 2.000, fueron 525 gramos del propano. Y por último sumamos la suma del aire, es 6.435 gramos, entre el combustible 525 gramos. Pero normalmente la respuesta se pone en kilogramos, entonces para pasar a kilogramos necesitamos dividir entre 1000 cada una de las cantidades. Esto es recorrer el punto 3 lugares. 6.435 kilogramos de aire entre, recorremos el punto 3 lugares, 0.525 kilogramos del combustible. Y esta es la respuesta del inciso C. Con esto terminamos el ejercicio de combustión, que es muy parecido a su actividad fundamental. Ahora pasemos al tema de soluciones. Recuerden que una solución está formada por su soluto y su solvente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es el soluto y quién es el solvente. La redacción dice que es una disolución acuosa. Con eso me está diciendo que el solvente es el agua. Acuosa significa que está disuelta en agua. Y por otro lado, pues tenemos al ácido sulfúrico, que entonces sería mi soluto. La densidad de todas las soluciones es de 1.18 gramos sobre mililitro y tiene un 50% en masa del soluto. Entonces hay un 50% restante del agua. El total sería 100% a 100 gramos. Ahora vamos a pasar esto a gramos. El 50% equivale a 50 gramos de cada uno. La suma de estos dos pues nos da la masa de la solución, la masa total, con la cual podemos obtener el dato del volumen. Conociendo la densidad y la masa podemos obtener el volumen. Densidad es igual a masa sobre volumen, entonces el volumen que está dividiendo pasa multiplicando y la densidad pasa dividiendo. Volumen es igual a masa entre densidad. Volumen es igual a 100 gramos entre 1.18 gramos sobre mililitro. Se van los gramos y quedan mililitros. Vamos a dividir. 84.75. Pero esto hay que pasarlo a litros. Son mililitros, entonces vamos a dividir entre 1000 o simplemente recorrer el punto 3 lugares. Los espacios vacíos se llenan con 0. Entonces tendríamos 0.08475 litros. Esa sería nuestra cantidad de litros. Ahora vamos a continuar con la parte de arriba. Podemos sacar la cantidad de moles que tenemos del soluto y la cantidad de moles que tenemos del solvente. Empecemos por los moles del soluto. Para ello necesitamos la masa molar. H tiene 2 átomos por 1, 2. S1 por 32, 32. Oxígeno 4 por 16, 64. La suma nos da 98 gramos mol. 50 gramos entre 98 gramos mol. Gramos se van con gramos y me quedan moles. ¿Cuántos moles de soluto? 50 entre 98. Lo hacemos con ayuda de la calculadora. Y nos queda 0.510. 0.510 mol. Hacemos lo mismo con los moles del solvente. Tenemos 50 gramos entre 18 gramos mol. Los gramos se van con los gramos y nos quedan moles. Recuerden que 18 gramos mol es la masa molar del agua. 2.7777 periódico, entonces vamos a redondear a 2.778 mol. Para sacar la cantidad de moles en total, simplemente tenemos que sumar estas dos cantidades. 0.510 más 2.778. Y la respuesta es 3.288 mol. Esos son los moles en total que van a servir para la fracción molar ahorita que lo obtengamos. Primero vamos a hacer el inciso A.
La molaridad es igual a la cantidad de moles de soluto entre el volumen en litros de la solución. Entonces, N soluto ya lo sabemos, es 0.510 entre el volumen en litros que ahorita obtuvimos por medio de la densidad. Entonces, el volumen era 0.08475 litros. 0.08475 litros. Y lo hacemos la división y obtenemos 6.02. 6.02. Ya redondeado. Molar o mol sobre litro. En el caso del inciso B tenemos molalidad. La molalidad con M minúscula es N soluto entre kilogramos del solvente. Aquí se toman en cuenta la masa del solvente. Los moles de soluto son los mismos, 0.510 mol, entre los kilogramos del solvente. Es la cantidad que tenemos en gramos, pero si la tenemos que convertir, simplemente recorremos el punto 3 lugares, 0.050 kilogramos o 0.05 kilogramos. Y la respuesta sería, igual hacemos la división y obtenemos 10.2. Aquí son mol sobre kilogramo o molar. Y esta es la respuesta del inciso B. Ya por último, para la fracción molar, que es la X, tenemos dos respuestas, la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente. Primero la del soluto serían los moles de soluto entre los moles en total. Entonces los moles del soluto son 0.510 mol entre los moles en total, 3.288 mol. 3.288 mol. Hacemos la división y vamos a tratar de dejar como mínimo 4 decimales. 0.1551. Como son números muy pequeños, pues para ser un poquito más exactos, dejamos más cantidad de decimales. Siguiente es el X solvente, que este va a ser la cantidad de moles de solvente entre la N total, la cantidad de moles en total. Entonces tenemos 2.778 entre la cantidad de moles en total, 3.288 mol. Y hacemos la división, de lo cual vamos a obtener la cantidad de 0.8449, ya redondeado. En este caso son solamente unidades, los moles se van con los moles y quedan solamente unidades. Bien, pues estas son las respuestas del inciso C. Y con eso terminamos ese problema. Último problema, se tienen 40 mililitros de una solución de un ácido HCl de una concentración desconocida y para neutralizarla se requieren 35 mililitros de una solución del hidróxido de sodio. Esta es la base. Entonces, vamos a ver, del ácido tenemos 40 mililitros y del hidróxido de sodio pues vamos a tener 35 mililitros. Hay que recordar que cada una de estas cantidades hay que representarlas en litros. ¿Esto qué quiere decir? Dividir entre 1000 o recorrer el punto 3 lugares. Donde no hay nada le ponemos un 0. Ahora la molaridad. De este sí conozco la molaridad, son 2 de molaridad. Como tengo dos datos, puedo sacar la cantidad de moles del NaOH o del hidróxido de sodio. Multiplicando la molaridad, 2 mol sobre litro, por la cantidad de litros, 0.035 litros. Se eliminan los litros y me quedan moles. ¿Cuántos moles del hidróxido tenemos? Vamos a multiplicar 2 por 0.035 y la respuesta es 0.07 mol. Aquí no hay problema porque es un solo dato, no hay que sacar activo limitante ni nada de eso, pero sí hay que hacer la reacción. Tenemos que el H es más 1, el cloro es menos 1, el sodio es más 1 de número de oxidación y el OH es menos 1. Juntamos positivo con negativo, HOH siempre va a ser H2O, que no se les olvide, el agua. Y del otro lado tenemos sodio positivo con el cloro negativo. Como es más 1 y menos 1, así se quedan la cantidad de átomos, no se agrega nada.
Ya que tenemos la ecuación formada, hacemos balanceo. Del lado izquierdo Na tiene 1 y del lado derecho tiene 1 también. Siguiente es el cloro. Recuerden que el hidrógeno y el oxígeno los dejamos hasta el final. Cloro del lado izquierdo es 1, del lado derecho es 1 también. Siguiente es el H. El hidrógeno del lado izquierdo es 1 más 1, 2 y del lado derecho es 2. El oxígeno tenemos del lado izquierdo 1 y del lado derecho 1 también. Y tenemos balanceada nuestra ecuación. Ponemos la expresión en moles. Un mol del ácido clorhídrico con un mol del hidróxido de sodio producen un mol de agua con un mol de cloruro de sodio. Recuerden que del producto siempre vamos a obtener una sal con agua. Es una neutralización. Bueno, pero esta es la receta. Lo que yo tengo es la cantidad de moles del hidróxido, 0.07 mol del hidróxido de sodio. Para obtener los moles del ácido, pues hay que ver las relaciones 1, 1. Eso quiere decir que es la misma cantidad. 0.07 mol del ácido también. Entonces, vamos a tener los moles de soluto del ácido. Ahora, para obtener su molaridad, la molaridad del ácido sería los moles de soluto que acabamos de encontrar entre el volumen de la solución en litros. Entonces tenemos que 0.07 mol entre el volumen en litros, arriba lo pusimos, 0.04 litros. Vamos a dividirlo, 0.07 entre 0.04. Y la respuesta es 1.75. Y esta es la molaridad, que es mol sobre litro, del ácido, de la que desconocíamos. Eso es todo. Ahora les toca a ustedes volver a realizar estos ejercicios hasta que tengan muy bien entendido el procedimiento para que obtengan su 100 en el examen.